Bienvenidos a la clase 2.2, unidad número 6 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal para que lo visites y le des like. Características de los paralelogramos. Pensemos, para un paralelogramo demuestra lo siguiente. Ahí tenemos un paralelogramo. Ya tuvimos la definición en clases anteriores que es un paralelogramo y la característica. Pero veamos más de eso. Tiene dos lados opuestos congruentes. AB es opuesto a DC y son congruentes. Y también AD es opuesto a ABC y son congruentes y también son paralelos. Tiene dos ángulos opuestos congruentes. El ángulo B es congruente, o sea que tiene la misma medida que el ángulo D, que son internos y son opuestos. Igual que el ángulo A con el ángulo C son opuestos internamente y son iguales, o sea, congruentes. Tiene dos ángulos consecutivos. El ángulo B es consecutivo con C y al sumarlo va a dar 180. C es consecutivo con D también, al sumar estos dos da 180. D con A al sumarlo va a dar 180 y A con B, todos los ángulos consecutivos. Digamos, AC es consecutivo con B, al sumarlo da 180. Y A con D también va a ser 180. Observa que para demostrar que el lado AB es igual a DC y que AD es igual a BC, que el ángulo de AB es igual al ángulo BCD y que el ángulo ABC es igual al ángulo CDA, es suficiente demostrar que el triángulo DBA es congruente con el triángulo BDC, trazando que la diagonal BD. En este caso, lo tenemos aquí. Bien, vamos a ver. Acá. Solución. Por hipótesis, se tiene que AB es paralelo a DC y que AD es paralelo a BC también. ¿Por qué? Porque la hipótesis te dice que es un paralelogramo. Se traza la diagonal BD, de la cual se tiene esta figura. Ahora bien, vamos a analizar acá. ¿Qué tenemos acá? Que estos ángulos alternos e internos son iguales, igual que el verde, alternos e internos son iguales. ¿Qué más tenemos? Que el ángulo ABC, esto completo que está aquí, es igual al ángulo ADC. ¿Por qué? Porque en el paralelogramo se cumple que el ángulo ABD y el ángulo ACDB es igual al ángulo DBC y el ángulo ADB, que son los opuestos internos. También el ángulo ABD es igual al ángulo CDB por ser alternos internos entre paralelas, que son los azules o los rojos que están acá, y los verdes también tienen la misma condición. Ahora ya llegamos a varias afirmaciones. Tenemos la afirmación 1 y la afirmación 2. Entonces, el triángulo DBA es congruente al triángulo DBC. ¿Por qué criterio? Ángulo, ángulo y el lado. ¿Cuál lado? El lado BD, porque este lo comparte el triángulo ABD y también lo comparte el triángulo DBC. Ángulo, ángulo, lado. Ahí lo tenemos. Entonces podemos afirmar que AB es igual a DC y que AD es igual a BC. Y que el ángulo de AB es igual al ángulo BCD y que el ángulo ABC también es igual al ángulo CDA. Finalmente, el ángulo ABC más el ángulo BCD, que son ángulos consecutivos, siempre van a sumar 180. Mitad de la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, recordando que los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados. ¿Comprende? En un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes. Ángulos y lados opuestos son congruentes, recuérdalo. Y los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea que suman 180. Ahí está. Este lado con este son paralelos y congruentes. Este lado con este son paralelos y congruentes. Este ángulo con este son congruentes. El D con el B son congruentes. El P con cualquiera, sea con B, con C o con A, son consecutivos y son suplementarios, que la suman 180. Ejemplo. Encuentre los ángulos y los lados según las características del paralelogramo. Mira, si este mide 80, este va a medir igual. ¿Por qué? Por características del paralelogramo. Y si este mide 100, este va a medir ¿cuánto también? 100. Y si este lado AD mide 10, ¿cuánto mide BC? Y si DC mide 5, ¿cuánto mide AB? ¿Ya lo teníamos? El ángulo X mide 100. ¿Por qué? Por ser opuesto internamente con el ángulo D. Y el ángulo Y va a medir ¿cuánto? 80. Por ser interno opuesto en el paralelogramo. Y también tenemos que el lado AB mide 5 porque es paralelo con DC. Y que el lado BC mide ¿cuánto? 10 centímetros porque lo
son lados opuestos, son iguales en un paralelogramo. Continuando. Dada la siguiente figura, explica si son paralelogramos según los lados y ángulos. Encuentra la medida de sus ángulos y en el caso de ese paralelogramo. Recuerda que los cuatro ángulos internos suman 360. ¿Será paralelogramo este o este? Será un paralelogramo y si son, encuentra los ángulos y los lados de cada uno de ellos. Analízalos bien, las características, resuélvelo tú. Dado los siguientes triángulos, selecciona la pareja de figuras que al unirse forman un paralelogramo y explica por qué son paralelogramos. Ese triángulo al unirlo con cuál de estos que están acá forman un paralelogramo y explícalo por qué. Tenemos 5. ¿Con cuál lo podría unir? Analiza, observa, resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio recordando la clase anterior. Escribe ejemplos de paralelogramos que observe donde el entorno a tu alrededor y clasifica además si son cuadrados o rectángulos. Solución. La pizarra es un rectángulo, las ventanas son rectángulos, los ladrillos del piso son cuadrados, entre otras. Escribe otros 3 ejemplos que sean distintos a estos, ahí en tu salón de clase. Ejercicio. Dada la figura, explica si son paralelogramos, caracteriza sus lados y ángulos, encuentra la medida de los lados y ángulos al ser paralelogramos. Recuerda la característica. Veamos, ¿este es un paralelogramo? Sí. Escribe la característica, será este también. Y si son, escribe el valor de los lados y de los ángulos. Resuélvelo tú. Dado los siguientes triángulos, selecciona la pareja de figuras que al unirlas forman paralelogramos y explica por qué son paralelogramos. Así como el lápiz que hicimos de cuaderno o de libro de texto. ¿Con cuál lo podría unir para formar paralelogramos? Observa, analiza mentalmente. Tenemos 6. Resuélvelo tú. Llegamos al final de la clase. En un paralelogramo se cumple que los lados y los ángulos opuestos son congruentes y los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea que suman 180. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.